especial, pero además la única mujer que representa a Colombia, porque bueno, vinieron un poco de escritores, pero todos son varones. Qué bueno que esta es la única mujer que se encuentra aquí. Representó varias minorías entonces. Sí. Bienvenido, ¿cómo Gracias. está? Bueno, sabemos de Yolanda Reyes, que viene de Bucaramanga, Colombia. Es escritora y licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en literatura. Además es fundadora y directora de Espantapájaro Taller. Sí. La actividad profesional de esta escritora está enfocada en dos direcciones. Por un lado, a su quehacer como escritora y por otro, a su trabajo como educadora, ¿cierto? Ajá, sí, son las dos cosas. Es autora de El terror de sexto B Sí. y María de los dinosaurios. Ajá. Y su novela juvenil se titula Los años terribles. Habrá que ver de qué se trata. En el año 2000 publica Los agujeros negros y con esta obra participó como autora colombiana en la colección Los derechos de los niños, un proyecto de UNICEF y editorial Alfaguara. Posteriormente escribe Una cama para tres y editó su primera novela dirigida al público adulto titulada Pasajera en tránsito. Toda una producción literaria. Pues sí, esa es la idea, ¿no? Su trabajo ha estado dedicado en su gran mayoría a la literatura infantil. Sí, en su gran mayoría, digamos, a los libros para niños y jóvenes también. Pero tengo libros para bebés. A mí me parece que hay libros que surgen como con una idea en la cabeza de un lector muy pequeño, juegos de palabras o así, pero también hay libros que tienen una complejidad en la misma historia que me hacen pensar que pueden ser para un joven o un adulto. La verdad es que me muevo mucho en todas esas... Y se siente como un niño, como un joven, como un bebé. Me siento siempre como perdida, como en tránsito, como una pasajera en tránsito. Difícil de encasillar, por eso me gusta el mundo de ahora, que es como menos dado a las etiquetas y con más amplitud de posibilidades, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto más importante que los adultos deben tomar en cuenta a la hora de tratar a un niño o a un joven en la literatura? Pues yo creo que lo más importante es pensar que los niños y los jóvenes son gente. No ositos de peluche, ni una tribu extraña, sino que de alguna manera todos venimos de la infancia, todos conservamos partes infantiles y partes de jóvenes, y en el fondo las sensaciones y las emociones tienen mucho que ver con el tiempo de crecer. Por ejemplo, ir al primer trabajo es tan aterrador como el primer día de colegio, o enamorarse siempre es lo mismo, o la sensación de abandono que puede tener un bebé es la misma que puedes sentir cuando alguien se te muere. Entonces yo creo que la idea de que no hay temas vedados para los jóvenes y para los niños, y que al mismo tiempo no hay fronteras tan claras entre las edades, porque somos todo a la vez, yo creo. Somos como las muñecas rusas que tenemos diversos tamaños. Sí, 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 me parece. ¿Cómo fue su primera experiencia con la literatura y cuál ha sido el aspecto más satisfactorio en el mundo literario? ¿Mi primera experiencia mía como lectora o como escritora? Bueno, mi primera experiencia fue la necesidad de escribir. No la puedo rastrear en el tiempo, no me acuerdo bien, me acuerdo de la adolescencia, de la necesidad de escribir diarios o copiar poemas, después la ida a la universidad, el deslumbramiento, el encuentro con los autores de literatura entre comillas para adultos, y después también otro deslumbramiento de encontrar autores maravillosos para niños y de pensar que este era un trabajo muy serio. Entonces mi primer libro que yo siento como mío es El terror de sexto B. Lo fui escribiendo poco a poco, un cuento cada vez, mandándolo a concursos, perdiendo muchísimos concursos, muchos. Cada vez que perdía, escribía un nuevo cuento de ese libro, hasta que al fin se ganó un concurso y lo publicaron. Pero eso me dejó como la sensación, la idea de que siempre hay que trabajar mucho en la escritura. Sí, siempre, y me dejó también la sensación de tener el cuero duro,
de no esperar resultados inmediatos, sino mucho trabajo. Sí, hay que llenarse como de paciencia con la literatura. Sí, y saber uno para dónde va y saber que el feedback de la literatura es un feedback distinto al de Que no es inmediato. otros trabajos, sí, y que hay que roer el hueso y que la presión por publicar no siempre es la mejor consejera. Usted ha sido directora y fundadora de Espantapájaro Taller, que es un proyecto cultural de animación a la lectura. Ajá, sí. Y directora de Nidos para la Lectura. Sí. Una colección de literatura infantil. ¿En qué consiste todo el trabajo que ha emprendido en esos dos espacios? Pues bueno, lo de Espantapájaros es un trabajo de fomento cultural y de fomento de lectura centrado en la primera infancia. A partir de la pregunta ¿desde cuándo leemos? ¿Quiénes nos hacen lectores? ¿Y tienen talleres con niños? Hacemos talleres con niños. ¿Y cómo ha sido esa hemos descubierto todo eso, que la lectura es anterior a la lectura de los textos escritos, que hay una voz que nos lee, que la necesidad de desciframiento es consustancial a nuestra especie. Entonces hacemos talleres para bebés, hay una bebeteca, que es una biblioteca para la primera infancia. Hay muchos talleres con adultos porque la mediación en la lectura, la relación a través los niños y los libros se encuentran gracias a un adulto que hace como de puente, que oficia ese rito de encuentro. Entonces hacemos mucho trabajo con adultos y con niños a la vez, y eso se vuelve un material de estudio, de trabajo, de escritura. Escribimos mucho sobre las experiencias, tenemos una página web. Es un trabajo teórico y práctico que no deja nunca de maravillarse con los descubrimientos de los primeros lectores. Y tenemos una librería especializada en libros para niños. Qué bueno, todo un avance. Es todo un trabajo. ¿Cómo se llama? Beboteca. Bebeteca, Bebeteca. Sí, sí, sí. ¿Por qué es tan importante trabajar la lectura en la primera infancia? Porque no está asociada a la tarea escolar ni al proceso de aprendizaje de las primeras letras, sino a la idea de que la voz de alguien nos descifra y transporta los sentimientos y las emociones y los afectos. Entonces, cuando los niños leen desde la primera infancia al lado de sus padres, es mucho más fácil que la lectura tenga sentido vital para ellos. ¿Y qué cosas aprenden los chiquititos cuando...? Aprenden todo sobre la vida, aprenden que los libros están cercanos a la vida, que las voces de los libros tienen que ver con las voces de la vida. Que son seres más sensibles, que son adultos, ¿no? Claro, y aprenden también a organizar el discurso, aprenden que hay una manera de pensar, que es la lengua escrita, y los cuentos traen toda esa organización mental que es distinto a hablar a escribir. Y cuando le cuentas un cuento a un niño pequeño, le estás dando muchas herramientas para pensar en la lengua escrita. Le estás dando un sustrato emocional y cognitivo muy importante para su vida. Su obra Los agujeros negros fue seleccionada por la editorial española Alfaguara para su colección Los derechos del niño, creada para mostrar a los niños y niñas cuáles son sus principales derechos y cómo lograr un mundo más solidario y más justo. Hablemos de esa experiencia. Bueno, pues ese fue a cada autor de América Latina y de España, Alfaguara, en cada país les sugería un derecho de los niños para hacer una historia con eso. Y a mí me tocó uno que en Colombia en el año 2000 era tremendo, no se cumplía, que era: los niños tienen derecho a recibir protección y socorro, a ser los primeros en recibir protección y socorro. Y en Colombia todo pasaba menos eso, una época muy, muy cruda, muy dura. Y a mí se me ocurrió de la manera más absurda y tremenda contar la historia de un niño que le pregunta a su mamá qué pasó esa noche, que le pregunta a su abuela qué pasó esa noche cuando mis papás se fueron. Y es la historia de un niño al que la mamá en el último instante de su vida esconde en el armario y vienen los paramilitares. Es una historia muy dura.
de la muerte. Pero me gustó escribirla porque es una historia también llena de esperanza, porque ese gesto de poner al niño a salvo me parecía que era una metáfora de lo que teníamos que hacer en Colombia en ese momento. Una última preguntita. Sí. ¿Cuál es el lugar del lector, según usted? ¿Cuál debe ser el lugar del lector? El lugar del lector se supone que es el final de la cadena que va del autor al lector. Creo que si no hay lectores, el trabajo de escribir no tiene sentido. Entonces yo diría que el lugar del lector es todos, y que en este mundo de la ubicuidad, en donde todos los discursos están en los teléfonos, en todas partes, todo lo que hagamos por ir en busca de los lectores, que no son siempre iguales, pero son como el lugar del lector es el lugar de la diversidad, de las posibilidades, es de la posibilidad literaria también. Ese para mí es la razón de ser del trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Haber compartido con usted por lo menos un ratito de todas esas cosas, actividades que usted tiene que hacer aquí en la feria. Muchas gracias. Una vez más, bienvenido. Muchas gracias de verdad. Sí.